Huelga en Estados Unidos. Busca impactar a la industria automotriz mexicana. Y es que, como lo están escuchando, las empresas, sobre todo las cuales se dedican a proveer de autopartes a la industria mexicana, se han declarado en huelga. Esto debido a los bajos salarios, entre comillas, ¿verdad?, que tienen los empleados de aquel lado. Con lo cual, ahora lo que buscan es vaciar los inventarios. Y es que como no están operando, pues bueno, todo lo que tenían en almacén tendrán que irlo depurando. Esto pues es una buena noticia para ellos porque finalmente van a vaciar sus almacenes y podrán esperar. Y recordemos, ¿no? Cuando hay desabasto de algo, pues también se eleva su precio debido a la oferta y la demanda, lo más natural del mundo. Bueno, pero esto a los que impactaría sería a México, ya que pues al no tener los suficientes suministros de parte del vecino del norte, estaría provocando que varias fábricas automotrices en México se paralizaran. Y esto también creara pues un completo caos total. Y esta es una de las medidas para intentar frenar el crecimiento desmedido que ha tenido México sobre los Estados Unidos. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Así es, la huelga del sindicato UAW, o si lo quieren decir más largo, United Auto Workers, y su impacto pues es mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado. Y es que la huelga automotriz en Estados Unidos parece que será duradera y que podría terminar afectando significativamente a México. Los trabajadores del sindicato UAW están exigiendo un aumento salarial del 40%, que es una cifra que ha dejado perplejas a las automotrices. ¿Por qué? Porque en este momento las automotrices están luchando por sobrevivir en un mercado altamente competitivo y en constante cambio. Las negociaciones entre UAW y las tres de Detroit, o sea, General Motors, Ford y Stellantis, han llegado a un punto muerto. Shawn Fain, quien es presidente de UAW, ha rechazado la oferta de aumentos salariales de hasta el 20% en 4 años y medio, argumentando que es inadecuada. Esto se complica aún más cuando se considera que los CEOs de estas compañías han visto aumentos salariales del 40% en los últimos 4 años. La brecha entre los trabajadores y los ejecutivos es evidente. Entonces, ¿cómo afecta esto a México? México es el principal proveedor de componentes automotrices de Estados Unidos y la reciente huelga en 3 fábricas de General Motors, Ford y Stellantis ha sacudido a la industria de autopartes en México. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, o por sus siglas AMIA, pues ha expresado su preocupación, ¿no? Pero pues también ha reconocido que es difícil prever los impactos exactos pues de la huelga en el mercado mexicano. General Motors ha declarado que sus plantas de manufactura en México continuarán operando con normalidad, pero Ford y Stellantis aún no han emitido posturas claras sobre los posibles impactos en sus operaciones en México. Sin embargo, los proveedores de estas 3 empresas ya están calculando los efectos que esta huelga podría tener en la cadena de suministro. Según estimaciones de la Industria Nacional de Autopartes, el INA, si la huelga persiste durante los próximos 7 días, la producción de autopartes a nivel nacional en México podría disminuir en aproximadamente 76 millones de dólares, equivalente al 0.1% de las exportaciones de autopartes realizadas a Estados Unidos durante 2022. Esto obviamente es un golpe significativo. Ahora sí, para que vean que en qué estamos metidos ahí, un golpe significativo pues para la economía mexicana y bueno, subraya una cierta dependencia, ¿no?,
por este caso en específico que no debería estar pasando en el mercado estadounidense. Antes de continuar con más información, vamos a ver un poquito de esta nota que dice: fabricantes de autopartes estiman pérdidas semanales de 76 millones de dólares por huelga de UAW, como lo acabamos de mencionar. Vamos a hablar un poco, bueno, vamos a decir lo principal. El primer párrafo que dice que México es el principal proveedor de componentes automotrices de Estados Unidos y la reciente huelga en 3 fábricas de General Motors, Ford y Stellantis ha sacudido a la industria de autopartes en México, ¿no? Lo principal, no vamos a leer tanto, solo lo principal para que vean que sí es de verdad la información. El segundo párrafo dice: el sindicato de la United Auto Workers, la UAW, está pidiendo aumentos salariales del 40% hacia septiembre de 2027 y mejoras importantes en los beneficios. Vamos a leer este último trámite, ¿no? El presidente de la UAW, Shawn Fain, dijo la semana pasada que los 3 de Detroit habían ofrecido a 146,000 trabajadores del sector del automóvil aumentos salariales de hasta el 20% en 4 años y medio, pero tachó la propuesta de inadecuada, en tanto que los 3 CEO de General Motors, Ford y Stellantis han tenido aumentos salariales de 40% en los últimos 4 años. Entonces, ese vendría siendo básicamente, bueno, el problema principal. Pero bueno, la industria, continuando ya con el tema, la industria de autopartes en México había experimentado un crecimiento pues significativo en la demanda de autopartes por parte de las plantas armadoras de Estados Unidos en los últimos años. México había capturado el 42.72% del mercado estadounidense de autopartes y componentes en pues la primera mitad de 2023 en comparación con el 39.28% del año anterior. Esta dependencia al mercado estadounidense hace que la industria sea vulnerable a cualquier interrupción en la producción de automóviles en ese país. Una de las empresas mexicanas más expuestas a esta situación es Nemak, o Nemak, lo pronuncian de diferentes maneras, no importa, que obtiene poco más del 50% de sus ganancias de Norteamérica y es proveedor de Ford, General Motors y Stellantis. La empresa pues había advertido en su último informe de resultados que cualquier huelga o paro laboral en la OEM, es decir, la Original Equipment Manufacturer, podría resultar en una disminución de la producción y por lo tanto en una reducción en la demanda de sus productos. Esto se reflejó en una caída del 4.4% en las acciones de Nemak el día posterior al anuncio de la huelga. Los fabricantes de autopartes locales han reiterado su compromiso de mantener el nivel de empleo que generan, superando los 900,000 empleos. Imagínense ustedes. Pero bueno, en caso de reducción de jornadas laborales debido a la huelga, la INA ha declarado que sus agremiados buscarán redirigir recursos hacia el entrenamiento en tecnologías emergentes como la electromovilidad y el mantenimiento de líneas de producción. Esto es una señal de adaptación a los cambios que está experimentando la industria automotriz global. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden está preparando medidas económicas para proteger a los proveedores de automóviles locales que podrían verse afectados, incluso con préstamos. Esta acción igual demuestra la importancia que la industria automotriz tiene en la economía de Estados Unidos y cómo una huelga prolongada podría tener consecuencias más amplias de lo que se podría pensar. Así que en resumen, la huelga de la UAW en Estados Unidos está causando una conmoción en la industria automotriz que se extiende hasta México. Las demandas de los trabajadores y las respuestas de los automotrices están en un punto crítico y el futuro es incierto. Las estimaciones de pérdidas millonarias y la dependencia del mercado estadounidense son un recordatorio de la complejidad y la interconexión de la industria automotriz en América del Norte. Ya veremos qué pasa más adelante. Muchas gracias, nos estamos viendo.